buenas noches, Dios les bendiga a cada uno. Sean bienvenidos una vez más a su programa, Aviva el Podcast. El día de hoy le damos gracias al Señor por una oportunidad más de poder llegar hasta donde tú te encuentras y siempre con un tema bastante interesante para nuestras vidas. Y saludamos a todas las personas que siempre están ahí compartiendo los episodios, también están reaccionando y también nos están comentando ahí en los videos, y también pues nos puedes escuchar en Spotify y en YouTube. Ahí también tenemos nosotros cada uno de los episodios cargados para que tú puedas también ir a buscarlos y escucharlos y vernos, ¿verdad? Así que Dios te bendiga, y en esta preciosa noche pues vamos a dar inicio con este episodio más de Aviva el Podcast, pero primero queremos agradecer a nuestro patrocinador Marpensa TV, y así también como a los hermanos que mensualmente pues siempre están apoyándonos con sus ofrendas. Que Dios les bendiga. Así que el día de hoy no me encuentro solo. Vamos a presentar ahí al compañero de fórmula. ¿Qué tal? Muy buen día a cada uno donde nos están sintonizando o donde nos estén escuchando. Gracias por estar siempre, como Luis lo decía, ahí sí que apoyando, reaccionando, compartiendo a cada uno de los episodios que se han subido. Gracias a su audiencia y también al apoyo de los hermanos, pues este programa pues es posible, y ya llevamos varios episodios, entonces es bueno, y eso nos llena de bastante emoción a la misma vez y alegría de seguir hablando de estos temas, de que son bendición para cada uno de ustedes. Y el día de hoy pues traemos un tema igualmente bastante importante, bastante especial, y vamos a estar hablando acerca de cómo no perder la esencia cuando estamos innovando dentro de la iglesia. Esto siempre enfocado a la cuestión que nosotros realizamos dentro de la iglesia, en el liderazgo o en las diferentes actividades que nosotros hacemos. Entonces es un tema que en algún punto crea siempre debate, ya sea positivo o negativo, pero creo que es algo que la iglesia pues no puede estar o aislarse de este tipo de herramientas, este tipo de cambios que se vienen dando siempre a lo largo del pasar del tiempo. Así es, y el día de hoy vamos a estar viendo nosotros cómo no perder la esencia con la innovación. ¿Y por qué hablamos de la innovación? Porque regularmente cada cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Cada ciertos años siempre ocurre alguna corriente nueva en donde cada uno de nosotros pues vemos actividades, vemos metodologías nuevas, y cada una de ellas pues lo que más busca es tratar la manera de motivar al pueblo cristiano, motivar también al evangelismo, motivar también a poder participar de ciertas actividades. Pero una de las cosas que es muy importante que queremos tocar en esta preciosa noche es que hay algo que no se debe perder aún en la innovación, que es la esencia primordial o la principal como cristianos o del cristianismo. Primero miremos con respecto a la esencia cristiana. ¿Cómo podemos definir nosotros esa esencia cristiana? En el contexto cristiano, la esencia podríamos nosotros considerarla como los valores, como los principios, como la misión, como aquello que fue enseñado por el Señor Jesucristo estando acá en la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos mencionar nosotros el amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También cumplir con la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los 10 mandamientos, todo aquello que nos ayuda a nosotros a tener una dirección en cómo comportarnos y qué actividades realizar, es lo que podríamos llamar nosotros la esencia. El pensar no solamente en amar a Dios en nuestra relación vertical, sino también en la horizontal. Por ejemplo, hablando acerca de lo que la iglesia primitiva realizaba al inicio, cuando fueron dispersados, ¿verdad? Cuando era predicado el evangelio, cuando tenían incluso aún a los apóstoles dentro de ellos, pues la forma en cómo después de recibir del Espíritu Santo actuaba la iglesia. Eso es la esencia que nosotros estamos hablando, aquello que es tan importante que no puede ser ahí sí que cambiado por nada
novedoso, porque es eso lo que debe de realizarse en nuestras vidas. Sí, y entonces es ahí donde entra lo que es la innovación, que es un tema, como se los mencionaba anteriormente, que no está exenta la iglesia. Recordemos que vivimos en un mundo cambiante y la iglesia, pues, hasta cierto punto, pues, se tiene que ir adaptando, a incorporar nuevas ideas, porque si lo definimos así, ¿qué es la innovación? Es incluir nuevas ideas a lo que nosotros ya realizamos. Eso es sin adornarlo tanto. Entonces ahí es donde viene la cuestión, cuando nosotros comenzamos a incluir esa innovación dentro de la iglesia, y como Luis lo decía, pero partiendo del punto esencial de que a veces en estos tiempos la innovación nos atrapa tanto que olvidamos por algún momento, por algún instante, ¿cuál es el verdadero objetivo que la iglesia debe de perseguir? Obviamente no estamos diciendo que con eso se tiene que hacer a un lado de todo lo que está surgiendo, de nuevas tecnologías, de plataformas, de formas de cómo enseñar, de cómo predicar. Eso no lo estamos poniendo en discusión, sino lo que a veces sucede es que en medio de esa situación olvidamos a veces qué es lo primordial y lo esencial. Así es, y como estamos mencionando, esa innovación es algo importante y característico de algo, en este caso de alguien. Por ejemplo, hablando de la iglesia, hay características que la iglesia debe de cumplir para poderse considerar, primero, la iglesia del Señor. Sí. Entonces, y segundo, pues que son cosas que no pueden ser cambiadas o no pueden variar en el desarrollo, ¿verdad? Yo creo que durante el pasar del tiempo hemos visto muchos cambios dentro de la iglesia y hemos visto muchas cosas nuevas. Por ejemplo, yo me recuerdo y dando un ejemplo con respecto a la innovación, fue en el año de la pandemia. En el año 2020 surgió obligadamente una innovación para casi la mayoría de congregaciones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en el aspecto, por ejemplo, en nuestro entorno acá en Guatemala, tocó que cerrar las congregaciones o estar cerradas durante un tiempo bastante largo, y entonces el único medio por el cual muchos pudieron realizar los servicios, compartir la palabra, mantener la comunicación, aunque fuera de una sola vía, ¿verdad? Fue a través de las plataformas como la que estamos utilizando el día de hoy. Háblese, por ejemplo, de Facebook, de YouTube, hablemos de herramientas para hacer reuniones como Zoom, por ejemplo, como Meeting. Entonces, yo siento que en ese tiempo cada pastor le tocó que innovar. Muchos de los pastores en ese entonces, antes que adaptarse. Antes de lo que era esa situación, hablaban muy mal con respecto a las redes sociales. Mencionaban que era una pérdida de tiempo, mencionaban que era del diablo, mencionaban que había depravación, mencionaban una cantidad de cosas bastante fuertes que se mencionaban. Pero ¿qué sucedió cuando tocó que utilizar algo que fuera gratuito y que ahí sí que tenía que ser usado? Fue las redes sociales. Yo acabo de escuchar un mensaje, y yo lo compartía también en mis redes sociales, de un pastor que decía que había que ahí sí que cuidar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a las señoritas de edad corta. ¿Por qué? Porque ellos traían esa parte de siempre la creatividad, y muchos pastores, pues, y muchos líderes muchas veces nos quedamos como nosotros, ¿y esto de qué es? ¿O esto cómo va? Pero en esa predicación él dice qué sucedió en el 2020. Aquellos pastores que muchas veces no cuidaban a las ovejas de las nuevas generaciones, a los jovencitos, les tocó decirle: mira, necesito que me abras una página de Facebook para la iglesia. O un perfil. Mira, necesito que creas un perfil para la iglesia. ¿Y para qué? Para estar haciendo en vivos. Mira, necesito que me ayudes a poner el teléfono. Necesito que me ayudes a conectar un micrófono. Que se escuche mejor el audio. Y ahí comenzaron a tomar en cuenta aquellos que sabían
que sabían al final de cuentas de las redes sociales. Y ahí es donde nosotros decimos, hay circunstancias que nos llevan a sí o sí dar ese paso en la innovación en el evangelio. Sí, como bien lo decías, creo que el 2020 marca un antes y un después en cuanto a la globalización de la palabra del Señor, por así decirlo, porque ya no había impedimento, y eso lo tenemos nosotros claro en nuestra congregación, de que tenemos a varios hermanos conectados en línea de Estados Unidos, de otras partes de Guatemala, y entonces eso ayuda en esa parte a saber de que la tecnología contribuye de una manera para masificar y como que esas distancias recortarlas y no haber, y que no haya una excusa de decir es que ya no puedo reunirme, ya no puedo estar en una comunidad, por así decirlo. Pero algo que debemos de recordar es que uno de los riesgos tal vez que se pudo haber obtenido con esto, lo de la innovación, fue de que muchas personas ya no quisieron regresar a las iglesias. Y así es. Entonces, algo positivo fue de que se acortó, ya no había ese impedimento, ese limitante para llevar la palabra del Señor, pero en el transcurso muchos decidieron, bueno, como me conecto, ya no regreso, ya no tengo que ver al hermano tal, ya no tengo que lidiar con las personas. Pero recordemos que en la Biblia el Señor hace muy importante de que debemos de congregarnos en las iglesias. ¿Y para qué? Para que nosotros aprendamos las enseñanzas del Señor y sobre todo aprendamos a crecer en unidad. Entonces, una cosa no se puede, sustituir. Nosotros no podemos decir, el hecho que me esté reuniendo virtualmente no significa que con eso yo ya estoy supliendo estarme congregando presencialmente, compartiendo y creciendo juntos en fe. Sí, y ese es el verdadero desafío que nosotros tenemos hoy en día con respecto a todo eso que sucedió, como dice Josué, a partir del año 2020, como lo estamos mencionando, y que algunas congregaciones ya lo hacían antes, porque yo recuerdo que hay una iglesia bastante grande en Guatemala que incluso tuvo una iglesia en línea. Entonces, una de las primeras iglesias en línea. Entonces, esas iglesias definitivamente lo que hacían era motivar a las personas que se encontraban, como dice Josué, en otro país, que querían seguir escuchando el mensaje de la iglesia, ¿verdad? Donde anteriormente se congregaban. Pero lo que sucedió después, ese es algo que nadie tampoco lo esperó, que muchas personas se sintieron tan cómodas con únicamente estar escuchando desde la comodidad de su casa el servicio. Como lo sigo mencionando, hay personas que, por ejemplo, por alguna enfermedad, por alguna situación de trabajo, por no estar físicamente en el perímetro donde está la congregación, pues no quieren dejar de participar de ella, entonces lo que hacen es conectarse. Pero ese es el verdadero desafío. La innovación nos da las ideas, las herramientas, nos da métodos, nos puede dar productos, nos hace crear nuevos servicios, nos hace ver cosas para mejorar, para facilitar y que tengan ese carácter o esa característica de al final ser positivo. Pero ¿qué sucedió con eso que fue positivo en el 2020? Porque en el 2020 nos mantuvo a muchos conectados a los servicios. Estuvimos escuchando la palabra, estábamos orando por la situación tan difícil que estuvimos viviendo. Pero ¿qué pasó después? Como decía Josué, ese fue un riesgo que terminamos teniendo y es el desafío que se nos presenta el día de hoy, porque muchos ya no volvieron. Sí. Y no volvieron no porque les haya sucedido alguna cosa, sino que no volvieron porque definitivamente se sintieron más cómodos en su casa. Entonces, el contacto de hablar con el hermano ya no fue posible. El contacto de amar a los demás ya no pudo hacerse. ¿Por qué? Porque dijeron no. Aquí me siento bien, aquí estoy con mi familia, aquí estamos conversando y todo esto está excelente para nuestras vidas. Entonces, debemos nosotros de ver que hay cosas bien difíciles cuando innovamos. Y allí es donde regresamos con el asunto de los pastores, que anteriormente pues no les gustaba lo de las redes sociales porque se creó una tensión. Se creó una tensión entre lo tradicional y lo moderno o la modernidad. ¿Por qué? Porque reconozcamos de que los pastores tuvieron razón también. ¿Por qué? Porque eso hizo que muchas personas se alejaran.
fuera un motivo para decir, no, hermano, usted sigue predicando y sigue publicando su servicio un domingo por la noche. Yo estoy cansado, mi semana ha sido bien difícil, entonces en mi casa lo voy a escuchar. Y se conectan al teléfono, lo miran desde el televisor o desde la computadora y ahí se quedó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se creó al final una tensión. Muchos pastores que usaron en el 2020 esa herramienta de entregar el mensaje por medio de las redes sociales, ya lo dejaron de hacer. Sí, también ahorita que estás hablando entre la tensión que existe entre la tradición y la modernidad, me venía a mi mente algo que cuando pasó eso en el 2020, también la oferta de iglesias aumentó en las redes sociales. Porque ya no estaba solo la que yo asistía. Me di cuenta que tal vez sin darme cuenta había otra iglesia que no había escuchado, pero que estaba cerca mía. Ajá. Entonces se aumentó una oferta, por así decirlo, dentro de las redes sociales, dentro del internet. Y eso como que fue creando también una tensión entre las mismas congregaciones. O sea, decía, pues no quiero que se me vayan porque ahora apareció. Mira, pues terminó siendo, y yo lo voy a hablar así como como diríamos nosotros, sin tenerle miedo a nada. Terminó siendo como un menú a la carta. Sí. Si no nos gustaba lo que predicaba uno, buscábamos a otro. Y si no nos gustaba ese otro, buscábamos a otro. Y así estábamos. Si no nos gustaba la alabanza porque se oía diferente en uno, buscábamos una buena alabanza en otro. Y así lo fuimos buscando. Sí, y se volvió esa parte así de como dice Josué, encontramos iglesias que ni sabíamos en esa parte dónde se encontraban. Y estaban a la cuadra. Y estaban a una cuadra de repente de uno. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo, verdad? Esa tensión que empezó a suceder incluso entre la misma iglesia, porque al mismo horario nos reuníamos. Sí, regularmente creo que uno de los horarios más transitados después de eso, creo que es el día domingo. Creo que a veces encontramos transmisiones desde las 5, 6, 7, 8 y algunos creo que tienen 9 de la noche y por las mañanas también. Entonces, es bastante, como les digo, aumentó bastante la oferta también. Otra de las cuestiones, y aquí es donde la tensión entre lo tradicional y la modernidad. Esto obligó, y esto no era algo que comenzó en el 2020, eso ya venía de mucho más atrás. Cuando se comienza a incorporar el uso de nuevas tecnologías, háblese de pantallas, de luces, de formas, ya ir viendo un poco más estéticas, por así decirlo. Ya tener ¿cómo se llama esto? Un tema y que todo sea, que conecte para la buena visión de las personas, tanto de los que están acá presencial como también de los que están en línea. Sí, yo me recuerdo, por ejemplo, que cuando comenzamos a servir al Señor o a seguir al Señor, las invitaciones. Hablemos de las invitaciones. Sí, algo las básico. Invitaciones eran a veces llegaban en pedazos de papel, decían el horario de la invitación que nos estaban haciendo, el tipo de servicio que era, qué organización nos estaba invitando. Está bien, eso era así. Entonces, de repente comenzó a que la invitación era más parecía un tratado, luego que la invitación era una imagen completa, full color, y así, hablemos de eso, ¿verdad? Y ahora en las redes sociales encontramos una cantidad de arte en todas las iglesias invitando a los servicios, y volvemos a tomar ese tema que está diciendo Josué, ¿verdad? Hay tantas, y yo recuerdo de esto hablando de esa parte de que al mismo tiempo nos conectábamos todos, ¿verdad? Y de todo esto de las imágenes, habían veces en que las personas lo único que buscaban en ese tiempo era ver cuántos se conectaban en cada uno. Sí, ¿cuántos se conectaban? ¿Quién tenía mayores personas viendo, por ejemplo? Y intentaban medir al final de cuentas esas cosas. Sí, o comenzaba la cuestión de criticar todo lo que se estaba haciendo, que mal se escuchó esto, hoy no se vio bien, o cosas así, pero era algo nuevo. O sea, la iglesia no sabía en esa parte que, mira, en el 2020 se van a tener que cerrar las iglesias y van a tener que buscar nuevas formas de comunicarse. Hay unas iglesias que ya, gracias a Dios por la capacidad que tenían, pues ya no era que estuvieran preparadas, pero en cierto punto la transición fue un poco más fácil. Y terminó
dejando de ser la iglesia como la conocíamos también. Sí, ya ahora ya podemos hablar de iglesias híbridas. Ajá. Entre tener una membresía presencial y una virtual. Ajá. que no es tan mal. No está mal. No estamos en contra, sino que simplemente a veces se pierde. O sea, no podemos cambiar una cosa por la otra. O también lo que estabas diciendo, ¿verdad? Se preocuparon tanto en copiar o imitar, para decirlo así. Sí, también surgió mucho la imitación. Lo que se hacía, se colocaba en el fondo, las luces, la tecnología que se utilizaba. Entonces ya como comenzamos a ver un poquito más las iglesias un poquito más modernonas, más neopentecostales, digamos, sí, pero así, algo... más modernas. Sí, yo te decía un ejemplo de cosas que ya se estaban utilizando, pero ahora fueron como que ya un poco más al alcance de tecnologías. Anteriormente, ver una cañonera, exponer en una cañonera, algo así como que muy innovador y toda la cosa. Ay, Dios. Yo todavía vi aquel proyector con acetatos. Yo también vi proyector, eso te iba a decir. Bueno, pasamos de proyector con acetato, no sé cómo lo tomaron las primeras congregaciones cuando vieron que se estaba viendo eso, pero no sé, creo que fue así como que, ¿y estos qué están haciendo? Ajá. Después viene el uso de las cañoneras. Uh-huh. Y bueno, hasta cierto punto fue un poco más aceptable. Pero algunos hermanos, al ver una pantalla de un día para otro atrás en los escenarios, fue así como que ¿y esto chocó. por qué? Ajá, chocó. Y entonces es ahí donde vienen también cuestiones donde digo, bueno, si esto me va a ayudar a dar una mejor visualización de la palabra, la herramienta. Entonces, bienvenido sea. Creo que no debe de haber ningún tope hasta a ese... O como decimos nosotros, satanizar todo. Uh-huh. Porque depende de la forma en que nosotros lo utilicemos. Uh-huh. Sí, porque yo recuerdo que una de las cosas que también no era muy común era, por ejemplo, la guitarra eléctrica, sí, la batería. O yo recuerdo que el uso del teclado era solo el teclado. Y hoy miramos nosotros que los músicos tienen el teclado y tienen una computadora a un lado, tienen otra computadora a otro lado. El de la batería tiene una cantidad exagerada de platos, de cosas para adorno. Entonces... poco a poco va haciendo más accesible el tener mucha mejor calidad en lo que es la alabanza, en lo que es el servicio, como dice Josué, en la presentación de la palabra. Entonces, al final de cuentas, personas que, por ejemplo, miraban lo que era la iglesia sin una guitarra o sin una batería, al ver la batería, no dijeron, esto no se puede. Sí. O qué se dice de aquellas personas que decían que la televisión era del diablo y terminaron teniendo televisores en su iglesia para pasar la letra de sí. Entonces, como les digo, hay cosas que los líderes cometemos el error de una vez irnos en contra porque pensamos que es malo, y es que debemos de recordar que, y mucho lo hemos hablado en este programa, que es el uso que cada uno de nosotros damos a la tecnología, a aquellas herramientas que están ahora al alcance, lo que va a hacer la diferencia entre si va a ser bueno o si va a ser malo. Porque para el uso que le da la iglesia es algo bueno. Pero cuando lo usamos para hacer el mal, para pecar, entonces eso es para uso malo. Entonces, hablando de la iglesia, pues es una bendición, muchas cosas nuevas hoy en día, pero muchas veces el hombre o la mujer ha tomado esa tecnología y la ha hecho para el mal. Sí, entonces ahí es donde viene la confusión cultural, que dentro de la innovación han comenzado a introducir a veces cosas que no deberían de estarse realizando, a veces cosas que nosotros decíamos, eso solo practica el ¿qué? El mundo. Resultó siendo de que así sigilosamente se metió a la iglesia. A veces por atraer más, por atraer cantidad a la iglesia, creo que a veces se ha caído en hacer ciertas cuestiones que el mundo hace y olvidando la esencia, porque está bien utilizar ciertas formas para atraer, pero que ese no sea como que el todo. O sea, así es que esto lo vi en TikTok, porque recordemos, una de las plataformas que más ha venido a viralizar todo lo que se realiza en las iglesias ha sido TikTok, y no está mal. ¿Por qué? Porque hay una generación, como lo decías, que necesita atención también. No por eso, solo voy a estar con los más grandes, porque... No, tiene que ser para todos. O sea, a los líderes que están en las iglesias tienen que saber que hay niños que desde los primeros años les están dando la tablet para que la utilicen. ¿Y qué es lo que están viendo? Y qué es lo que están viendo. Entonces hay que ver y hay que tratar la manera de involucrarnos con todas
las personas y tratar de acoplarnos a la necesidad de todos. Pero no por eso todo lo que se venga, vamos a decir, bueno, No. lo permitimos. No. O sea, para estar tanto con el entorno, para traer y que las personas se sientan bien, creo que es ahí donde debemos de tener, y creo que vamos a tomar un punto bastante importante ahorita acerca de eso, esos puntos acerca de la estrategia para mantener la esencia durante la innovación. Pero antes también de esto, cuando se habla sobre las confusiones culturales, me recuerdo que en el 2020 también Facebook comenzó con lo que es el metaverso. Ajá. Y dentro del metaverso comenzó a crear comunidades cristianas, religiosas, había católico, todas las religiones. Entonces tenían una oferta también las personas de decidir a dónde iban a entrar. Y yo me puse que también dentro de esas secciones, si uno entraba a la iglesia cristiana, bueno, venía uno y comenzaba a seleccionar qué tipo de iglesia, qué tipo de temas le encantaría a uno escuchar. Y entonces ahí daba una lista de cosas que se tenían que omitir. Solo quiero que me hablen del amor del Señor, tal cosa. No quiero que me hablen del pecado, no quiero que me hablen del infierno. No. Y se iban omitiendo tantas cosas de que al final de cuentas eso lo que estaba creando era como que una cultura light en línea. Y es por eso también de que ese tipo de cuestiones culturales hizo que las personas ya no quisieran regresar a las iglesias presenciales porque decía, esto no es lo que yo estaba escuchando en línea. Entonces quiero escuchar lo que está en línea aquí presencialmente, pero recordemos algo, no podemos dejar la palabra del Señor para conveniencia de nosotros. Porque eso también es caer en esa parte como permisivo de todo lo que se está haciendo. Así es. Entonces, creo yo que es importante, ya que hemos mencionado tantas cosas que vivimos durante el año 2020, que seguimos viviendo mucho en nuestros días, porque hoy la tecnología pues está a nuestro alcance, ¿verdad? Yo creo que hay que mantener estrategias, o podemos mencionar algunas estrategias para mantener la esencia de la iglesia y la esencia de la espiritualidad en la iglesia, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, porque como les digo, hemos mencionado a nuestra experiencia, lo que yo viví, lo puedo decir, lo que muchos vivimos. Yo sé que algunos se van a sentir también identificados, pero una de las estrategias, vamos a mencionar tres, una de las estrategias que nosotros debemos de mencionar para mantener esa esencia espiritual es fomentar una cultura o fomentar en nuestra vida el discernimiento. ¿Y por qué mencionar esto? Las congregaciones pueden fomentar un ambiente en donde se valore tanto lo que se va a utilizar para innovar o esas ideas para innovar, pero no dejando atrás los principios bíblicos que se encuentran en la palabra de Dios. Lo que mencionábamos al inicio, no podemos nosotros venir y quitar del centro de la congregación la palabra de Dios. No podemos nosotros mantener a las personas únicamente con pan y circo y los dejamos a un lado los principios bíblicos que se deben de enseñar. Pecado es pecado. El infierno es infierno. Sabemos que estamos apartados del Señor con ese pecado original. Sabemos que Él murió en la cruz del Calvario, que Él lo hizo por amor a nosotros, que nos permitió tener esa vía con nuestro Padre Celestial o reparar ese camino, ¿verdad? Y todas estas cosas, el amar al prójimo, el apoyar, el orar por los enfermos, el visitar, el estar pendientes, todos esos principios bíblicos no se pueden cambiar por nada del mundo, por nada del mundo. Lo voy a decir tan claro, por nada del mundo se debe de cambiar la esencia, la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la vigilia, el hablar acerca de los mandamientos, el evangelismo en las calles, aunque muchas veces ahí es donde se mira un poco la innovación en las iglesias desde hace muchos años, es la manera en cómo presentar el evangelio. Háblese de una película, háblese de una canción, háblese de un programa, por ejemplo, para niños. Entonces, muchas cosas debemos de tomar en cuenta, pero sobre todo tener un discernimiento de no cambiar lo que la palabra de Dios nos enseña por nada de la innovación. Por absolutamente nada.
Entonces, siento yo que ese es el primer consejo que podemos dar nosotros a nuestra vida primeramente, porque el día de hoy nosotros estamos acá hablando y podría ser innovación este podcast y todo, pero aquí nosotros estamos hablando durante 30 minutos lo mejor que podemos a nuestra capacidad y con la ayuda del Señor, de la palabra del Señor y el consejo para nuestras vidas primeramente a través de ella y después compartirla con todos ustedes. Pero como les digo, no podemos nosotros venir y decir que vamos a cambiar la palabra por algo nuevo. Sí, exacto. Sí, no podemos decir, somos iglesias alternativas donde miramos de diferente perspectiva la palabra. La palabra es la palabra y no se le puede ni aumentar ni quitar, porque eso también trae condenación a nuestra vida. El segundo punto es involucrar a las diferentes generaciones. Antes me recuerdo yo de que estaban las personas adultas, los jóvenes y los niños. Esos eran los 3 grupos y nada más. Pero conforme fue pasando el tiempo, ahora dentro de los jóvenes hay ciertas edades, ciertos temas que se tienen que tratar, los niños de igual forma, incluso dentro de la gente grande se buscan formas, estrategias, programas para trabajar tanto matrimonios, familias, hombres, mujeres. Dentro de los jóvenes podemos mencionar adolescentes, preadolescentes, adolescentes, jóvenes universitarios, jóvenes adultos, matrimonios jóvenes, y en los niños podemos comenzar desde los más pequeños, de que ahora hay estrategias y formas de trabajar hasta irlos clasificando de diferentes edades. Creo que en psicología lo adecuado es trabajar con rango de 3 años, más o menos, porque son grupos ecuánimes que entienden lo mismo y hablan de lo mismo, porque no podemos hablarle a alguien de 10 años y pretender que un niño de 1 año lo entienda. Creo que son formas también en que la iglesia debe de ir pues aumentando la forma en que llevamos la palabra del Señor a esas nuevas generaciones, y eso nos va a permitir como iglesia pues crear que sea todo equilibrado. Saber en esa parte que la palabra del Señor tiene que llegar de la misma forma, pero por diferentes canales a las diferentes edades que están dentro de cada una de las congregaciones en las cuales servimos. Entonces es muy importante involucrar a diferentes generaciones en estos tiempos. Así es, y creo yo que ya lo he mencionado anteriormente, hace unos minutos lo estaba mencionando, es dentro de las estrategias para la innovación, para poder permitir esa innovación, pero también no perder la esencia, es nuestro enfoque. El enfoque no debe de perderse por absolutamente nada del mundo. El enfoque que tiene la iglesia en esta tierra es de predicar la palabra, es de hacer discípulos, es de enseñar, es de permitir que el mensaje de salvación pueda seguirse predicando. Ese es el mensaje que nosotros debemos dar, y ese es el enfoque que nosotros tenemos como iglesia en la tierra, como iglesia cristiana evangélica. Es el predicar la palabra del Señor, el ir y hacer discípulos, el ir y enseñar, el bautizarlos, el poder en esa parte así apoyar a las personas, el demostrar el amor que Dios nos ha permitido, porque amamos a Dios, pero también debemos de amar al prójimo, pero debe de ir de la mano eso. Yo siempre lo he dicho que hay en muchas congregaciones se habla acerca de amar al prójimo, y es muy bonito amar al prójimo porque es lo que nos enseña la palabra, pero nosotros debemos también amar a Dios, y Dios busca un pueblo que viva en santidad, un pueblo que sea limpio, que esté sin mancha, sin arruga, que busque diariamente de esa intimidad con el Señor, que le alabe, que le adore, en fin, que tengamos una vida nueva, que seamos nuevas criaturas, en fin. Yo sé que cada uno de nosotros este tema pues lo hemos discutido en su momento. Así porque es. Más de alguna cosa muchas veces no nos ha parecido cuando se ha innovado, pero debemos de tener discernimiento, debemos de escuchar a todas las generaciones. Se dan problemas en la alabanza, por ejemplo, las alabanzas nuevas muchas veces no les gusta a los hermanos que tienen mucho más tiempo de estar en la iglesia, sí. Y a los jóvenes no les gustan las alabanzas viejas. En fin, es una situación que
que la verdad es de que es difícil, pero con la ayuda del Señor nosotros podemos vencer esas circunstancias. Sí, más que buscar lo negativo a todo, recordemos de que, como hablábamos en programas anteriores, debemos de encontrar lo positivo de lo que se puede aprender. Recordemos de que el hecho de que estemos en una iglesia no significa que todo lo que vamos a hacer nos va a salir perfecto. Conforme vayamos caminando, hay cosas que vamos a decir, bueno, esto no fue buena idea, es momento de cambiar, pero en el momento no esperar a que el problema se vuelva más visible. O ahora hablamos de la viralidad y cualquier cosa mala que se haga es lo que primero se vuelve viral. Entonces debemos de entender que las iglesias tenemos una gran responsabilidad tanto con las personas que están dentro de las congregaciones, pero hay una responsabilidad social también de lo que estamos transmitiendo como iglesia, de lo que pretendemos comunicar. Entonces creo que esto tiene que ir de la mano, pero sobre todo ir de la mano con la palabra del Señor en todo tiempo y en todo momento. Así es. Entonces, muchísimas gracias por haber escuchado este tema. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida, para sus vidas. Gracias siempre por estar ahí al pendiente de Aviva el Podcast y de compartir siempre cada episodio, de reaccionar, de siempre mandarnos mensajes. Muchas gracias también a esas personas que han participado en este programa. Que Dios les bendiga. Y yo sé que esto también es parte de una innovación. Esto también es parte de venir y de intentar en esa parte así hacer algo diferente en estos 30 minutos, y esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. Entonces, el consejo con el que podemos cerrar es que todo lo que hagámoslo siempre respetando esos principios bíblicos de parte del Señor, y tratemos la manera de honrar a Dios con todas nuestras acciones, con la manera en que nosotros accionamos. Entonces, queremos agradecer a Marpensa TV por siempre estar ahí apoyándonos en este ministerio, ¿verdad? De Aviva el Podcast. Y Ministerios Aviva también. Y agradecer a todas las personas que siempre nos apoyan. Entonces, esperamos que tú te puedas conectar en una próxima ocasión. Así es. Entonces, Josué. Sí, muchas gracias por haber estado en sintonía. Esperamos de que donde quiera que nos estés sintonizando, pues ahí esperamos de que haya sido un mensaje de mucha bendición, un tema bastante importante, y que sobre todo lo que hagamos siempre en la obra del Señor sea pensando primero si a Dios le agrada lo que yo estoy haciendo. Ajá. Y después la forma de impactar a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas gracias por habernos sintonizado, y esto fue Aviva el Podcast.